Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Sabemos que es nuestra velada de oración. Hoy hemos de estar levantando para la gloria de Dios, pues a muchas personas que necesitan de nuestras oraciones, necesitan del favor de Dios. Y pues eso justamente es lo que vamos a estudiar en este preciso instante acerca de la oración por la iglesia. Ya hemos hecho una declaración muy fuerte, poderosa en el Señor, de que pues la oración es abrir el corazón a Dios en una forma sincera, en una forma sensible, en una forma afectuosa. Y todo esto lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también pues con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Así es como la Biblia nos enseña que debemos estar orando, ¿verdad? Para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios. Y hoy quiero resaltar esta declaración para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Bueno, pues esta cláusula, esta declaración que acabamos de hacer de que es para el bien de la iglesia, nuestras oraciones siempre tienen que ir en pro de la iglesia, ¿verdad? A favor de nuestra iglesia. Esta cláusula incluye todo lo que tiene y tiende a ahorrar, a honrar a Dios. Y pues justamente es por también el adelanto de las arras, ¿verdad? Que Dios, nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su Espíritu Santo, sellándonos a nosotros, ¿verdad? Como su novia, y ha dado al Espíritu Santo como las arras o el adelanto para el día las bodas del Cordero, mis amados. Ustedes y yo somos la novia de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento, pero llegaremos delante de su presencia en una condición excepcional, y pues por eso también nosotros tenemos que incluir en nuestras oraciones todo esto. Y también debe ser para el beneficio del pueblo de Dios. Eh, Nosotros tenemos que establecer claramente que Dios, Jesucristo y su pueblo, pues estamos tan ligados unos con otros, ¿verdad? Que cuando oramos por el bien de uno, entonces la iglesia, la gloria de Dios y las arras o el momento de adelanto de nuestro Señor Jesucristo, pues deben ser todos incluidos. Porque así como Cristo está en el Padre, pues así también estamos los santos en Cristo. Y cuando nosotros oramos por otros cristianos, pues estamos tocando, fíjense bien, nada más y nada menos que la niña de los ojos de Dios. De hecho, Él nos considera a todos como la niña de sus ojos, ¿verdad? Es algo preciado para Él, es algo que cuida. ¿Tú cuánto cuidas justamente esa área de tu cuerpo? Se cuidan mucho los ojos y sobre todo la niña de nuestros ojos. Allí es un punto medular, ¿verdad? De mucho cuidado y de mucho interés, porque pues es algo especial para nosotros el poder ver. Bueno, por tanto, si nosotros oramos específicamente, fíjense bien, a dónde vamos a llegar. Si nosotros oramos por la paz de Jerusalén, pues estamos orando por lo que Dios requiere de nosotros, porque Jerusalén pues nunca estará en completa paz hasta que no esté en el cielo. Y nosotros lo vemos actualmente, ¿verdad? Constantemente tiene problemas Jerusalén, el pueblo judío, la nación de Israel, porque pues ya no pertenece a este mundo y por lo tanto constantemente está en esa lucha, en esa condición con los palestinos, con la gente que de alguna manera se involucra en este tipo de situaciones, mis amados. Entonces nosotros tenemos que orar porque Dios traiga paz, traiga bendición a la vida del pueblo de Israel, como también a la vida del pueblo adquirido por Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y pues ahora tenemos que comprender que no hay nada que Cristo desee más que tener a la Jerusalén allí en el cielo con Él, a esa nueva Jerusalén que un día, pues de la cual ustedes y yo, pues también formaremos parte. La gloria sea para el Señor, porque ahora nosotros comprendemos que nuestra ciudadanía no está aquí, ya no somos de este mundo, estamos en este mundo, que es otra cosa, estamos como peregrinos, ¿verdad? En un avance hacia ese lugar que Dios ha preparado para todos nosotros, hacia la nueva Jerusalén, mis amados. Y esa es nuestra nacionalidad verdadera.
el reino de los cielos. Amén. Bueno, pues quiero reiterarles que es también el lugar que Dios pues le ha dado a esa nueva Jerusalén por medio de Cristo. ¿No? Ese espacio, ese sitio a donde Dios quiere tener a la Santa Jerusalén, pues se lo ha dado por medio del mérito que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. De modo que todo aquel que ore por la paz y el bien de Sión o de la iglesia, ¿verdad?, pues pide en oración por aquello que Cristo ha comprado con su preciosa sangre. Cuando dije orar por la paz y el bien de Sión, recuerden que a Jerusalén también se le conoce como Sión, y por eso es que nosotros tenemos que orar por Jerusalén. ¿Ah? Entonces, tenemos que comprender que como Cristo compró esa nueva Jerusalén para Dios por medio de su sangre, así como la iglesia de Jesucristo fue comprada por medio de la sangre de Él, pues también, ¿verdad?, tenemos que orar por aquello que el Padre le ha dado a Jesucristo como el premio por esto. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, los que oramos por esto, pues debemos orar por abundancia de gracia para la iglesia y por ayuda en contra de todas sus tentaciones. Todos nosotros estamos en una forma u otra constantemente atacados por tentación de parte del miserable, y que hay que orar porque Dios pues nos ayude, y no solamente en una condición egoísta que solamente me ayude a mí y que solamente levante plegaria por mí, sino que hoy estamos comprendiendo que tenemos que levantar plegaria, oraciones por todos aquellos hermanos en la fe, por todos aquellos hijos de Dios que también están siendo tentados, y que Dios les guarde, que Dios les dé la valentía, la fortaleza para poder salir adelante y no caer en esas tentaciones, mis hermanos. Nosotros tenemos que orar que Dios no permita que nada impida el desarrollo de la iglesia, el desarrollo de cada uno de nosotros como sus hijos. Recordemos que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a crecer espiritualmente hasta la estatura del varón perfecto. O sea que tenemos que ir de la mano todos nosotros, ayudándonos los unos a los otros en ese sano crecimiento. Mis amados, nosotros podemos comprender fácilmente que un órgano que no crece, pues desgraciadamente trae afección a un organismo, a un cuerpo físico. Todos nuestros miembros, nuestros órganos tienen que ir creciendo y evolucionando, desarrollándose, pues conforme todos los demás van haciendo lo propio. Ustedes se imaginan qué problemas se traen cuando alguna de los órganos pues no se desarrollan, quedan en un estado infantil, y eso pues de alguna manera trae afección a todo el cuerpo. Por eso les pido a ustedes que por favor me apoyen, me ayuden en oración para que ninguno de nuestros hermanos deje de desarrollarse, que todos vengamos al crecimiento, como lo dice la palabra, que todos nos apoyemos los unos a los otros. Mis amados, debemos orar también para que todas las cosas que nos sucedan, todas aquellas circunstancias que Dios quiera utilizar en nuestra vida, siempre nos sirvan para, al fin, ¿verdad?, para su bien, para que la gloria de Dios se manifieste. Hay que orar porque Dios guarde a su iglesia, a cada uno de nosotros sin mancha. Y para eso, pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en donde se nos enseña a orar de una manera especial en la carta de Judas, en los versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentárselos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si se dieron cuenta, no dije de la carta de Judas, no dije ningún capítulo. Esto es como para brevario cultural, para que todos estemos en la misma sintonía y crezcamos en ese sentido. Judas pues solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Es una pequeñísima carta que es de un solo capítulo, y por lo tanto cuando hacemos una declaración de la carta de Judas,
pues con el solo hecho de referirnos a los versículos, estamos dando por sentado que es obvio del único capítulo que tiene esa carta. Entonces, cuando ustedes escuchen, vamos a Judas 24 y 25, o del 24 al 26, por favor, no pretendan andar buscando primero capítulos. Simplemente es directo a los versículos de los que se nos menciona de esta carta, ¿ok? Bueno, continúo con el tema. Entonces, deberíamos estar orando constantemente para que Dios proteja y defienda a los hijos de Dios para su gloria. ¿Y quiénes somos hijos de Dios? Pues todos aquellos que hemos venido a ser adoptados por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo. Entonces, todos nosotros nos podemos considerar hijos de Dios. Todos aquellos que de alguna manera rechazan abiertamente esta condición de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el Señor de sus vidas, pues solamente se quedan con un título de creación. Son criaturas para Dios. Él los creó y a todos nos creó. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que venimos en esa disposición y hacemos esa declaración, pues Dios nos considera hijos de Él. Y para ello, pues voy a citar Juan 1, versículos 11 y 12 del Evangelio según Juan o San Juan. Vamos a citar el capítulo 1, versículos 11 y 12. Y dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, o sea, Jesucristo vino con un propósito, con un objetivo muy claro. Él vino a lo suyo, vino a ser para lo que fue enviado. ¿Ah? Dice, y los suyos no le recibieron. Recordemos que los judíos, ¿verdad? En aquel momento, pues no recibieron a Jesucristo como el Mesías. De hecho, lo señalaron y llegó el punto de que ellos provocaron o llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte en la cruz. Entonces ellos no lo recibieron. Dice el versículo 12, que es el punto medular de esta aseveración de que ahora ustedes y yo somos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados, cuando alguien nos tiene que dar potestad de algo, pues es porque no lo éramos. Solamente éramos creación de Dios. Cuando venimos a cumplir con este llamamiento, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces Dios nos considera hijos de Él. Somos adoptados por medio del amado, de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, pues entonces tenemos que orar para que Dios nos defienda, nos proteja, a todos en general como hijos de Dios, para su bendita gloria. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo retorcido, en un mundo perverso, en un mundo caído, mis amados. Y esta debe ser nuestra oración diaria. ¿Y por qué digo que estamos en ese mundo? Miren lo que dice Juan 3:17. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Sencillo. El mundo sin Cristo vive en una condenación eterna por el simple hecho de la ley del pecado. Y por lo tanto, pues cuando venimos en esa condición, pues venimos a ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos en medio de un mundo retorcido, perverso, que nos trata de arrastrar nuevamente hacia sus tendencias, ¿verdad? Y pues debe ser nuestra oración diaria que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, Dios nos libre de esta condición, que recordemos que tenemos pues tres enemigos en común ustedes y yo. Primero está Satanás y sus huestes del mal, ¿verdad? Sus demonios. Después está el mundo, que es el que nos quiere arrastrar hacia su corriente, hacia lo que la gran mayoría de gente va, hacia la perdición, a la muerte eterna. Y el tercer enemigo que tenemos en común, pues es nuestra propia carne, ¿verdad? Que es la que normalmente nos lleva a nuestra
mala inclinación hacia el pecado. Entonces, nosotros dentro de nuestras oraciones tenemos que estar pidiendo a Dios que nos guarde, que nos proteja, que nos defienda de estos tres enemigos, hasta de nuestra propia carne. Y ahora esto lo tenemos que llevar no solamente a nuestra propia persona, sino también a las personas que nos rodean, a nuestros hermanos en el Señor, para que Dios, ¿verdad?, se glorifique en medio de su pueblo. Y esta es la sustancia, mis amados, de la propia oración de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 17 de Juan, no lo voy a leer porque es extenso, pero es cuando Él está orando por nosotros, por todos y cada uno de sus discípulos, por todas y cada una de las personas que venimos a los pies de Cristo. Esa oración nuestro Señor Jesucristo la declaró hace ya casi 2000 años y sigue tan vigente como hasta el día de hoy. Para el día de hoy es vigente esa oración y por eso Dios ora para que tú y yo seamos uno como Él y el Padre Celestial son uno y de esa manera pues se pueda glorificar el nombre de Dios, para que el mundo sepa que hay un Dios vivo y verdadero, porque nosotros estamos en unidad, estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu y nos cuidamos los unos a los otros, nos ayudamos, nos apoyamos, provocamos que el crecimiento sea integral, pero también parejo, que ninguno se quede abajo, mis amados. Es por eso que como pastor es mi oración, mi deseo, que, que ninguno de ustedes se quede sin el crecimiento espiritual que estamos tomando. Y por eso los animo a que constantemente, ¿verdad?, se conecten, estén escuchando pues las enseñanzas, tengamos ese mismo sentir, que hablemos el mismo idioma y toda esta situación pues sea para glorificar el nombre de Dios, que ese es nuestro objetivo final, que nadie se quede abajo. Amén. Bueno, entonces vemos también cómo todas las oraciones de Pablo pues van en la misma dirección. Y voy a citar de Filipenses 1, del versículo 9 al 11, una muestra clara de las oraciones que levantaba Pablo y que pues para nosotros ahora tienen que ser pues modelos de oración, solamente modelos, no una repetición vana y constante, no. Simplemente podemos ver lo que se expresa y de allí tomar para nosotros lo que estamos viviendo, lo que estamos necesitando, lo que estamos declarando, pues sea desde lo profundo de nuestro corazón. Amén. Bueno, dice Filipenses 1, versículos 9 al 11. Dice Pablo, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí, fíjense bien, como podemos ver en esta oración, Pablo fue muy breve, pero muy conciso. Esta oración, aunque fue breve, no obstante, está llena de principio a fin de excelentes, de buenos deseos para ti y para mí, para la iglesia en general, para que podamos proseguir e ir adelante en la mejor forma espiritual, fortalecidos espiritualmente, y que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo pues seamos irreprochables, que seamos sinceros, que no permitamos que el pecado nos siga manchando, mis amados. Y eso lo tenemos que hacer perseverantemente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Cristo venga, hasta el día de Cristo, ¿verdad? O sea, tenemos que ser como esas vírgenes prudentes, cuidando constantemente nuestra condición delante de Dios, pues para que el día que menos pensado tenemos, si llega Cristo, gloria a Dios, pero que Él se refleje en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida. Y por eso estamos aprendiendo todo esto. Y si no viene Cristo, pero sí nos llama a su presencia, pues en el momento en que nos llame a su presencia, mis amados, pues estemos en esa condición de ser irreprochables, sinceros, sin mancha, para que de esa manera lleguemos a los pies de Cristo. Recordemos que no vamos a ser perfectos en esta tierra, que vamos a tener de alguna o de otra manera situaciones que pues nos señalen, ¿verdad? De algún punto, pero recordemos también la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo,
que lo que nos falte para llegar a la estatura del varón perfecto, Dios lo va a completar. Entonces tenemos todas las de ganar, mis amados. No hay fallo, no hay error de parte de Cristo para nuestras vidas respecto a lo que Él ha prometido en salvación y vida eterna. Y todo esto, pues, lo podemos generar a pesar, o sea, llegar irreprochables, sinceros, sin mancha, lo podemos generar a pesar de todas las tentaciones y aún hasta de las persecuciones que pudieran venir. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13 tiene que ser ya una declaración constante desde lo profundo de tu alma, de lo profundo de tu corazón, que puedas considerar verdaderamente que todo lo puedes en Cristo, porque Él es el que te fortalece, Él es el que te levanta, Él es el que pone las cosas en un orden excepcional. Amén. Entonces ahí vamos a quedar. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a ese Padre amoroso, a ese Padre celestial, ¿verdad? Pues que nos perdone cuando en muchas ocasiones, mis amados, sinceramente, nuestras oraciones han sido en una tendencia egoísta, que nos perdone, y estamos confesando en este momento, si tú lo quieres hacer de esa manera, porque en muchas ocasiones nos olvidamos de orar por el bien de nuestros hermanos en Cristo, por el bien de la iglesia de Jesucristo, porque nos hemos olvidado también por orar por el bienestar de sus siervos en todo el mundo. Recordemos que pues en todo el mundo tenemos a la gran familia de la fe, mis amados. Entonces tenemos que reconocer que muy a menudo, mis amados, de verdad, sencillamente, pues tenemos que creer que todo lo que se haga en la iglesia será hecho por nosotros, ¿verdad? Y para nosotros a través de nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga de esa manera. Hay que darle las gracias por el gran honor, por el privilegio, mis amados, que nos ha concedido a todos como sus hijos, a todos los cristianos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Tenemos el gran honor, pues, al hacer que nuestras oraciones cuenten para el bien de la iglesia de Jesucristo y para la santificación de todos nosotros como creyentes, mis amados. Hay que rogar a Dios constantemente porque siga inspirándonos mediante su Espíritu Santo y mediante su bendita palabra para que podamos conocer la voluntad de Dios para la iglesia y que seamos direccionados en ese sentido. Hay que rogar a Dios porque seamos como un Daniel, ¿verdad? Que oremos el día de hoy por el regreso de todos los israelitas a Jerusalén y que haya paz en esa ciudad santa. Dice la palabra de Dios que quien bendice a Jerusalén, pues Dios también le bendice. Pero también el que maldice a Jerusalén, pues Dios también lo maldice. Esa es una, ¿cómo les puedo decir? Es algo que Dios dejó establecido en su palabra. Y nosotros, pues, en el amor de Cristo tenemos que orar por los judíos, porque un día regresen a su tierra y que haya paz en esa tierra y que el Mesías se les presente de una manera excepcional para que no haya duda, ¿ah? Para que crean que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Hay que orar porque las cosas que cada uno de nosotros tenemos en mente para la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, pues sean acorde a la voluntad de Dios, para que Él se manifieste de esa manera. Vamos a pedirlo todo esto, como hemos estado leyendo, estudiando y analizando. Todo esto hay que pedirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ok? Vamos a orar, mis amados hermanos.